Buenas noches, queridos jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Mientras se van, ¿cómo les quería saber si tienen algún comentario, alguna pregunta respecto a la prueba? La prueba les voy a, ya está en la carpeta de Classroom, entonces yo se los voy a revisar y se los voy a pasar, queridos jóvenes. Hay una parte práctica que no lo he subido, ¿no? Que quería explicarles cómo va a ser su parte práctica. Ya yo les voy a explicar al finalizar este tema que vamos a avanzar. Quiero avanzar lo que es el tema 4 y avanzar lo que es el procedimiento de importación. Una vez terminemos eso, ya posteriormente ya les voy a explicar cómo se elabora la práctica. Ya, queridos jóvenes, de todas maneras, con calma, la práctica va a ser para la siguiente semana, ¿listo? Del siguiente miércoles, ¿ya? Ahora, lo que corresponde avanzar es el tema número 4. ¿Alguien si tuviera alguna pregunta, alguna duda respecto al examen y la parte práctica? ¿Alguno que tuviera algún comentario? Muy bien, queridos jóvenes. Entonces avanzaremos, y señoritas, avanzaremos entonces lo que es el tema número 4. Les va a interesar mucho. Antes de conocer lo que es el régimen, el procedimiento para la importación, tenemos que conocer tenemos que conocer las bases que rigen a las bases que regulan el régimen aduanero. ¿Ya? ¿Cuáles son las bases que regulan el régimen aduanero? Muy rápidamente. Las relaciones en el derecho aduanero, en la relación aduanera, existe, ahí les había dicho, una de las características del derecho aduanero es la bilateralidad. ¿Qué significa bilateralidad? Que hay una participación entre el Estado, ¿ya? Y el Estado representando al sujeto activo y el consignatario representando al sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, esta es la relación jurídica aduanera, ¿ya? Siempre en una relación jurídica aduanera va a haber el Estado y el consignatario. El Estado, que es el sujeto activo. En materia aduanera, ¿quién representa al Estado? Representa lo que es a través de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Que representa el sujeto activo. El consignatario es el sujeto pasivo, ¿ya? El consignatario es igual a lo que es, por favor. El consignatario es, es el importador y exportador, ¿ya?
Entonces, importador y exportador. ¿Ya? Ahora tienen que, esa relación jurídica. El consignatario versus Aduana Nacional de Bolivia. No estoy colocando versus porque muchas veces el consignatario se tiene que pelear con la Aduana Nacional de Bolivia para hacer respetar lo que son las leyes, la constitución, los procedimientos aduaneros, que generalmente la aduana no respeta. ¿Por qué motivo? Porque la aduana tiene lo que es una facultad que no tiene el consignatario, ¿ya? ¿Cuál es esa facultad que tiene? El imperio de poder del Estado, ¿ya? Gracias a esa facultad, la Aduana Nacional de Bolivia, amparado en el imperio del poder del Estado, amparado en que ellos son los que aplican las leyes sancionatorias, entonces ya lo convierte en versus. Ya lo llamo versus porque yo varias veces en materia he tenido no la oportunidad, sino ni la dicha también, pero sí he tenido la oportunidad de pelearle a la aduana muchas cosas, ¿ya? Por eso le digo versus, ¿ya? La aduana versus el consignatario, ¿ya? Yo representando al consignatario como abogado, ¿ya? ¿Cómo se le pelea a la aduana? ¿Cómo se le pelea? ¿Cuál es la herramienta para pelear a la aduana? Por medio de las impugnaciones tributarias, ¿ya? Las impugnaciones tributarias es un área muy linda del derecho, del comercio internacional. No lo llamo derecho, porque la impugnación tributaria no es facultad única y exclusiva de un abogado que conoce derecho, sino las impugnaciones tributarias son los que pueden, lo utilizan, lo ejecutan las impugnaciones tributarias, aquel que conozca procedimiento, aquel que sea especialista en materia aduanera, especialista en materia tributaria. Por eso le digo, las impugnaciones tributarias son un arma, no del jurídico, es un arma, es una herramienta de defensa de todo aquel que quiera pelearla a la aduana, a impuestos nacionales, ya a los que manejan, a los que administran el tributo, ya. Pero estos están por eso se dice que yo le llamo ver, pero es una relación supuestamente armónica entre el consignatario y la aduana nacional de Bolivia. Qué tipo de relación guarda, ya, entre la aduana nacional de Bolivia? La relación es una relación es una relación continua, es una relación recíproca, es una relación perpetua, ¿ya? Es una relación continua, es una relación recíproca, es una relación perpetua, ¿ya? Entonces, esta relación jurídica tiene también las siguientes características. Ahora vámonos a lo que es las características. Ya hemos avanzado el vínculo que hay. ¿Cuál es el vínculo de la relación jurídica aduanera? En la relación jurídica aduanera, Estado, sujeto pasivo. Estado, sujeto activo. Ciudadano, sujeto pasivo. El Estado está representado por la Aduana Nacional de Bolivia. El sujeto pasivo está representado por el consignatario. A su vez, el consignatario es el importador y el exportador. ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Cómo es ese vínculo que los une a la relación jurídica aduanera? Ese vínculo, ya les había dicho, es de carácter perpetuo, es de carácter continuo, es de carácter recíproco. Pero aquí, según el autor Javier Basaldúa, menciona lo siguiente. Menciona que la relación jurídica, siempre va a ser, la relación jurídica va a ser de derecho público. ¿Qué se refiere a lo derecho público? A derecho público, es decir, a lo que está vinculado al Estado, ¿ya? Derecho público es lo que está vinculado al Estado. Acá está la relación jurídica aduanera. Cuando yo les pregunte cuáles son las características de la relación jurídica aduanera, es
¿Quiénes son los participantes en una relación jurídica aduanera? Ustedes me dirán, en una relación jurídica aduanera, los participantes son la Aduana Nacional de Bolivia y el consignatario. ¿Cuáles son, cuál es esa relación jurídica aduanera? Están unidos por un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? Es una obligación, ¿ya? Ese vínculo que están unidos, obligación de parte del sujeto pasivo, obligación de parte del sujeto activo. Pero ya sabemos, les he explicado que ese tipo de obligación está más, es el Estado, es el que define cuáles las obligaciones del sujeto pasivo, dado que tiene el imperio del poder del Estado. ¿Cuáles son las características de la relación jurídica aduanera? Es lo derecho público. ¿Qué significa público? Que está vinculado el Estado. En materia aduanera, ¿a través de quién actúa el Estado? A través de la ANB, Aduana Nacional de Bolivia. Otra es que la relación jurídica aduanera prohíbe la doble carga tributaria. En esto está regulado no solo por las leyes nacionales, sino por las leyes, por los convenios y tratados internacionales. Ya, es decir, hay lo que se llama, es un principio de prohibición de doble carga tributaria. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la aduana nacional de Bolivia no te puede cobrar dos impuestos de las mismas características o dos impuestos de la misma naturaleza. Ya no te puede cobrar la Aduana Nacional de Bolivia. Eso dice la relación jurídica aduanera. Las características dicen, una de las características es que la aduana no te puede cobrar doble y carga impositiva, dos impuestos de la misma naturaleza. ¿Ya? Ahora, y siguiendo esa lógica, ese criterio, en materia, por ejemplo, ya adelantándonos un poco a lo que es y en materia de importación, por favor, alguien si me pudiera decir dónde se paga el tributo cuando importas mercancía. ¿Dónde pagas el tributo cuando se importa mercancía? Opción A, en la aduana de importación. Opción B, aduana de exportación. Opción C, en ambos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las opciones les agrada más? ¿Dónde se paga ¿Importación? ¿Aduana de importación? aduana de importación? Ya, muchas gracias, querida Jan. ¿Ya? La aduana de importación, ¿por qué? Porque no puedes pagar en ambos, ¿no? No puedes, por tratados y convenios internacionales definidos por la Organización Mundial de Aduanas y los convenios en materia internacional, como el convenio de Kioto, definen que prohíben expresamente que tú pagues los tributos en las dos aduanas. Es decir, imagínense pagar los tributos. Aquí ya les estaría hablando lo que hemos avanzado. IVA, GA, IC, tasas. Imagínense pagar todo lo mismo, más o menos que sale una 30, 40, hasta 50%, depende del tipo de mercancía según el IC y según el gravamen arancelario. Pagar otro 50% en la aduana de exportación. Imagínense, en materia aduanera, la relación jurídica aduanera prohíbe lo que es la doble carga y la doble carga impositiva. Pagar dos impuestos sobre el mismo hecho. Enseguida vamos a hacer una práctica les voy a mostrar en la vida real lo que es cómo se puede hacer una factura comercial, ¿ya? En la factura comercial les voy a mostrar cómo se hace, cómo está lo que es la doble carga impositiva. Igual les había dicho, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda en el ejemplo de cómo puedo pagar directamente? ¿Cómo puedo? No es como no puedo emitir una factura fiscal, no es no es una evasión de la factura fiscal, sino cómo puedo eludir la obligación del Servicio de Impuestos Nacionales con lo siguiente. ¿Cuál era lo que les dije ayer? La importación directa, ¿no?
A nombre A del... nombre del cliente. Exactamente, ¿ya? Pero acá está la lógica de la doble carga. ¿Por qué? Imagínense que, a ver, vamos a decirles un cliente. A ver, somos el proveedor. Ya ustedes son, vamos a imaginar que proveedor. El proveedor X o fabricante X, ya vamos a decir un importador Y, ya, XY, ya. X le entrega lo que es al X le entrega lo que es el fabricante, le entrega lo que es lo que le entrega al fabricante, todo, realizamos nosotros la importación, todo el fabricante le entrega al importador, porque él es el vendedor y el importador es el comprador, ¿ya? Entonces, acá, cuando tú traes, cuando el importador compra una mercancía, la aduana nacional de Bolivia le da le da una póliza de importación, ¿ya? Esa póliza de importación va a nombre de Y, ¿ya? Entonces, Y, el importador se beneficia con el crédito fiscal. Ya les había dicho el día de ayer y se estaba infectando. Y ahora, ¿cuál es la lógica de esta doble carga tributaria? Ahora, si se ha beneficiado el importador del crédito fiscal de la DUI, ya, corresponde, si se ha beneficiado el importador con el crédito fiscal de la DUI, el importador, y si lo quiere vender la mercancía, tiene que emitir la factura fiscal, ¿ya? Pero, ¿qué les he dicho? Si el importador muy hábilmente trae a nombre directamente del cliente y el cliente ya no tiene que emitir la factura fiscal, ¿ya? Entonces, si el cliente, si hábilmente el importador trae a nombre, la empresa, el importador trae a nombre del cliente directamente, ya no tendría por qué emitirle la factura fiscal al cliente. Pero si el importador trae a su nombre, sí le tiene que emitir la factura fiscal. Eso es lo que le estaba diciendo. Por eso la dinámica era importación directa a nombre del cliente. Ya, entonces el cliente ya no tiene que por qué emitir la factura fiscal. ¿Ya? Pero si al cliente le exige, le dice, te voy a denunciar en impuestos nacionales, y le hace incluir en error, como ha pasado en un proceso que yo tenía, que se ha vendido ascensor, o 9 ascensores al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Centro de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Qué ha dicho? Ya se ha traído los 8 ascensores con importación directa a nombre del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Qué te ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda? Te ha dicho, usted aparte de, yo ya me he beneficiado con la DUI, con el crédito fiscal, pero también quiero que me dé una factura. ¿Es correcto eso, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Se ha vendido, les planteo otra vez la pregunta, se ha vendido 8 ascensores al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Los 8 ascensores estaban bajo la modalidad directa, a nombre del cliente, es decir, que el Estado ha traído la mercancía a su nombre como importador directo. El Estado se ha beneficiado con el crédito fiscal, el Ministerio de Obras Públicas en este caso. Ahora, si el Ministerio de Obras Públicas te pide una factura por el total de los 8 ascensores, ¿corresponde o no corresponde? ¿Qué dice? De nuevo, eso ha sido, el ejemplo que les estoy dando es, otra vez, Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Obras Públicas? Importador, directo, ¿ya? ¿Cuál es el objeto? Venta 8 ascensores, ¿ya? Entonces, la DUI estaba a nombre del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? El Ministerio de Obras Públicas ya se ha beneficiado con el crédito fiscal de la DUI, ¿ya? Ahora, corresponde dar
factura fiscal por los 8 ascensores nuevamente o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, inciso A, inciso B. ¿Qué dicen? Ese es un caso que me ha pasado en la vida real. No. No corresponde porque el No Ministerio se puede. de Obras Públicas, Servicios y Viviendas se benefició con el crédito fiscal de la DUI. Y si le damos otra factura fiscal, hay dos IVAs, ya, dos IVAs, el pago de dos IVAs. Entonces hay el pago de dos IVAs. Y las normas, el principio y las normas y la relación jurídica aduanera dice prohibición de doble carga fiscal. Entonces, no le podemos dar nosotros una factura con dos IVA, ¿ya? Por eso hay que ser bien claro. Pero, ¿qué ha pasado en el caso, queridos jóvenes? Les comento que en este caso han presionado, han dicho, me tienen que dar a mí la factura porque yo no les voy a pagar el saldo. Entonces, erróneamente mal asesorados en este momento, la empresa ha dado la factura. Y al dar la factura, aparte de que se ha beneficiado con el crédito fiscal de la TUI, se está beneficiando el servicio de obras públicas y vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda con la factura fiscal. Eso ustedes me dirán, pero es el Estado, licenciado, eso con particulares sí se puede, pero con el Estado no se puede porque el Estado tiene todo el poder, ahí les podemos dar dos DUI, dos IVA se puede beneficiar. No, en las canchas del juego nadie se puede beneficiar con dos IVA, ni aunque sea el mismo Estado, ni aunque sea una persona individual, ni aunque sea una persona particular. ¿Ya? Con relación a las notas del examen, queridos jóvenes, les voy a pasar hasta les parece, hasta el viernes, no, hasta el lunes, por favor, ya, pero yo estaba viendo sus exámenes, les ha ido muy bien a todos, queridos jóvenes, así que no se estresen mucho, más bien les voy a explicar lo que es la parte práctica para que lo resuelvan hasta la siguiente semana, ¿ya? Pero vamos en eso, en esta pregunta, estoy planteando esto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la prohibición de doble carga tributaria? Quiero que quede claro eso. ¿Por qué? Porque nadie se puede beneficiar con dos IVAs, con dos GAS, con dos ICs. Nadie. ¿Ya? Porque lo prohíben las normas nacionales y las normas internacionales. ¿Ya? Otra característica del derecho de la relación jurídica tributaria es que extraterritorialidad. Es decir, que no solo es una relación, el vínculo aduanero no solo es una relación Estado-importador, sino también es una relación importador y exportador. El exportador puede ser de territorio aduanero de exportación o de cualquier lugar del mundo, ¿no? El que te vende una mercancía, porque es la figura, ¿no? Quien te vende no es dentro del territorio nacional, sino es fuera del territorio nacional, por eso se llama extraterritorialidad. Permanente. ¿Por qué se llama la relación jurídica aduanera permanente? Porque las mercancías, una vez que se nacionalizan, permanecen definitivamente al país, salvo sean admisión temporal para reexportación en el mismo estado, lo que son los regímenes especiales y lo que es los regímenes RITE, salvo lo que son los regímenes RITE. ¿Ya? No pueden solo permanecer la mercancía, sino la mercancía entra por un tiempo determinado y después sale. Y también las relaciones jurídicas aduaneras son universales. ¿Por qué? Porque las mercancías se utilizan en todo el territorio nacional. Derechos y obligaciones de las relaciones jurídicas aduaneras. En la relación jurídica aduanera el Estado tiene derechos, el importador, el consignatario tiene derechos. ¿Ya? ¿Cuál es el derecho? El derecho, por ejemplo, del Estado. ¿Cuál es el Estado? El derecho que tiene el Estado. El Estado que tiene a cobrar, fiscalizar, dirigir, supervisar lo que es el ingreso y salida de las mercancías y pago de tributos a través de la aduana. El consignatario tiene el derecho a que
se cumplan los plazos establecidos dentro de las leyes nacionales. Obligaciones es la obligación que cada uno tiene, facultades es la aptitud. Eso no les voy a preguntar mucho. Lo que les voy a preguntar en alguna práctica o en algún examen, ¿quiénes son los que participan en una relación jurídica aduanera? Ustedes me van a decir la Aduana Nacional de Bolivia y el consignatario. ¿Quién es el consignatario? Es el importador o exportador. Y a su vez me van a decir cuáles son las características de la ¿Cuáles son las características de la relación jurídica aduanera? Ustedes me van a decir derecho público, no imposición de doble carga tributaria, extraterritorialidad, permanentes y universal. Nada más. Con relación a las facultades, eso no les voy a preguntar. Ahora también lo que les voy a preguntar es lo que quiero que sepan también es algo muy importante, el punto número 3. Ya hemos hablado punto número 1, relación. Punto número 2, características. Punto número 3, hecho imponible, vamos a ver, ¿ya? Porque el hecho imponible es muy, muy importante para ustedes. El hecho imponible, todos los tributaristas y los especialistas en comercio internacional, ¿por qué? Porque tienen que conocer lo que es el hecho imponible para hacer una valoración, para ver cuándo nace una obligación. Por ejemplo, el hecho imponible, en materia, una definición técnica del hecho imponible, una definición sencilla del hecho imponible es aquella, el hecho imponible es aquel, perdón, presupuesto de hecho o es aquel presupuesto de hecho o presupuesto fáctico que genera una obligación, ¿ya? A ver, les voy a poner un ejemplo. Primer momento, el fabricante o exportador vende una mercancía al importador, ¿ya? Es el primer momento. El fabricante vende al exportador, el exportador vende una mercancía al importador o vendedor, una mercancía al comprador, perdón, comprador o importador. El exportador es el vendedor, ¿sí? El que vende una mercancía al comprador. Ahora, el primer momento es este. ¿Cuándo nace la obligación? ¿Desde qué momento nace la obligación del fabricante y desde qué momento nace la obligación del comprador? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuándo nace la primera obligación? Ya, se acuerda, se dice ya, yo consigo, tengo un proveedor en China, por ejemplo, en Shanghái o en Canadá o en Holanda que venden los famosos herramientas materiales para la industria agrícola. Tienen un fabricante, ¿ya? ¿En qué momento nace la obligación? Tú le dices, señor fabricante, quiero por favor que me lo fabrique esta mercancía, que me lo fabrique o que me lo fabrique esta mercancía, ¿ya? O si tiene esta mercancía, si me puede vender, ¿ya? Y el fabricante te dice, sí, yo tengo esta mercancía cuando cuento con un stock, o te va a decir, no, no cuento con esta mercancía, pero soy industria y en una semana va a estar tu mercancía. ¿Cuándo nace esa obligación entre ambos? ¿O con qué? ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Cuál es el presupuesto para generar una obligación? A ver, ¿cuándo es el presupuesto? El fabricante, ¿cuándo nace una obligación? El fabricante se obliga a producir la mercancía ¿desde cuándo? ¿Cuándo? Desde qué momento? ¿En qué momento ya el fabricante está obligado a producir la mercancía? ¿Desde qué momento? ¿Cuál es ese hecho imponible, esa obligación? Desde el momento que le hacen el giro o por medio de un pago, o desde el momento que se le paga al fabricante. Se le paga al fabricante
ya se ha generado una obligación por parte del fabricante. El fabricante o el exportador tiene la obligación de producir, de hacer o entregar la mercancía porque ya se le ha pagado. Ya puede ser un pago anticipado, pago al contado o pago por carta de crédito. Hay diferentes, vamos a avanzar los pagos, ¿ya? Que se realizan al momento cuando tú haces con el importador, cuando tú haces con el exportador. Entonces ha nacido el hecho imponible, cuando, cuando nace la obligación, cuando se le paga al fabricante. Y ahora, ¿cuándo nace la obligación y cuándo se obliga el importador? Cuando efectúa el pago. ¿Ya? ¿Qué documento acredita el pago entre el fabricante y el importador? Y donde consta el nacimiento, la fecha que se ha hecho el pago, la fecha que se va a entregar la mercancía. ¿En qué documento? En los términos de comercio internacional. ¿Cómo se llama ese documento que vamos a avanzar en este momento? ¿Se acuerdan? Lo mismo que, por ejemplo, tú vas a comprar alguna vez un celular, una laptop o algo. ¿Qué le exiges a tu vendedor cuando compras una mercadería dentro del territorio nacional? Pero cuando se habla de fuera del territorio nacional, tú compras una ¿Factura? exiges una factura fiscal, ¿ya? Ahora, ¿tú qué le exiges al importador? ¿Qué le exiges al exportador? Que te entregue ¿qué? Lo equivalente a una factura fiscal que es acá, esa factura fiscal solo tiene validez en el territorio nacional, en Bolivia. Pero, ¿qué tendría validez cuando tú haces una negociación con una persona que está fuera de Bolivia? Puede ser un fabricante chino, fabricante canadiense, fabricante alemán. ¿Qué hace? ¿Qué tendría que, ya tú le haces el pago, nace el hecho imponible, en ese momento nace el hecho imponible, pero ¿qué documento te entrega para acreditar que se ha hecho ese acuerdo? También se llama lo que es factura comercial, ¿ya? Acuérdense siempre de factura comercial. Y esa factura comercial no es lo mismo que una factura fiscal. Una factura comercial es un documento que genera obligatoriamente el exportador. Y les comento que esa factura comercial, el exportador te tiene que hacer llegar físicamente. Pero ahora con la tecnología de la aduana, no necesariamente tienes que esperar que te llegue la factura comercial para hacer los trámites de nacionalización de tu mercancía. Puedes tú acogerte un despacho anticipado de la mercancía en el cual tú puedes hacer el trámite solo con el envío memorizado o digitalizado de lo que es la factura comercial, y con eso haces tu trámite en la aduana nacional de Bolivia, lo que se llama a través del sistema TUNE. ¿Ya? Entonces, queridos jóvenes, creo que alguien tiene problemas para ingresar no me deja ingresar, dice, ay no, a ver, ¿quién está triste? Oye, somos 30 en clase, no, estamos normal todos. Acá no hay una solicitud de ingreso, a ver, lo voy a decir otra vez, ingreso, a ver, no tiene ningún problema, ¿no? Con la conexión. Les comento que aquí no hay la solicitud que manifiesta su compañero que no puede ingresar. Ya, de todas maneras, le comunican, la clase va a estar grabada igual, querido joven, ¿ya? Pero no me extraña que no pueda entrar, no aparece ninguna solicitud, ¿ya? ¿Qué hacemos? No me deja entrar. Sandy, está, enseguida, por favor. Ahí está, admitir, ojalá que aparezca, ¿ya? Entonces, de esa manera se entrega la factura comercial. Por eso dice que el hecho imponible, la obligación, en el primer momento, desde que te entrega la factura comercial. Ya es una obligación, pero interna entre el exportador y el importador.
Ahora hay otro segundo momento, les comento. Cuando tienes obligación, ya eso es obligación entre el importador y exportador. Ahora en el segundo momento, con relación a la obligación que tenemos con el importador y la aduana nacional de Bolivia. ¿Cuándo nace la obligación con el importador y la aduana nacional de Bolivia? ¿En qué momento nacerá esa obligación? Hay un segundo momento. El primer momento, la obligación, acá está, obligación entre el importador y el exportador. ¿Ya? El importador, ¿cuándo nace la obligación entre el importador y el exportador? El importador es cuando el importador es cuando paga y el exportador es cuando te entrega, nada más. Importador cuando paga, igual paga y exportador te entrega la mercancía. Y ahí nace la obligación. ¿Y cómo plasman esa obligación? En una factura comercial. En el segundo momento, el importador y la aduana. ¿Cuándo nace la obligación entre el importador y la aduana? Tu mercancía está en tránsito. Cuando la aduana dice, tú me tienes que pagar tales tributos. Cuando la aduana dice, yo te puedo cobrar tales tributos, pero ¿qué momento? ¿En qué momento te dice la aduana, yo ya tengo competencia sobre vos, yo ya puedo sancionarte, fiscalizarte, aplicarte multas si es que has traído irregularmente la mercancía? ¿Cuándo? ¿En qué momento la aduana tiene competencia? Porque la aduana, desde que si tu mercancía está en fábrica, en China, en Canadá, la aduana no tiene por qué meterse, porque la aduana, su competencia es cuando llega, ya les he dicho, cuando su competencia es dentro del territorio nacional. ¿Cuándo sería la competencia? ¿Cuándo sería la aduana que te puede sancionar? ¿Cuándo no es una obligación con la aduana entre el importador y la aduana nacional de Bolivia? Ese segundo momento, ¿cuál es? Ese segundo hecho imponible. Ese hecho imponible. ¿Cuándo sería? ¿Quién me Cuando puede? la mercancía llega a territorio nacional. Exactamente, ya les había dicho, pero muchas gracias, querida Yanni. La llegada de la mercancía a, ya puede ser a territorio nacional, pero en materia aduanera, siendo un poquito más técnicos, hay lo que es aduana interior, aduana zona franca, aduana frontera y aduana aeropuerto. ¿Ya? La mercancía puede llegar a cualquier lugar, puede llegar a aduana interior, aduana zona franca, aduana frontera o aduana aeropuerto, es decir, a cualquier depósito concesionario de la aduana. Llega a la aduana, la mercancía en la aduana, ya, listo, ya ha llegado la mercancía, muy bien, entonces yo ya le puedo exigir al importador, pero si mi mercancía está en tránsito, si mi mercancía recién está con el fabricante, no hay relación con la aduana. La aduana recién mete sus manitos cuando la mercancía toca un territorio, ya sea puede llegar a una zona franca, a un depósito aduanero, a una aduana interior, a una aduana frontera, a una aduana aeropuerto. ¿Qué documento te entrega la aduana que acredita la llegada de la mercancía? Eso también es otro documento que vamos a avanzar con. Y eso hoy día no lo vamos a tocar, pero sí quiero que sepan. ¿Qué documento es? Empieza con la parte de puntos suspensivos. ¿Cómo se llama? ¿Han escuchado hablar de este documento? Parte de recepción. Exactamente. Entonces, la aduana, ¿cómo te va a decir cuándo yo tengo obligación con el importador? ¿Cuándo yo le puedo cobrar al importador, sancionar al importador? Sí, yo sé que ha llegado la mercancía, pero tengo que acreditar con un documento, ¿ya? Y es en la parte de recepción que acredita la fecha de llegada de la mercancía a territorio nacional. Ya sea una zona franca, aeropuerto, frontera, o aeropuerto, frontera o interior, ¿ya? Lo cual eso se le denomina hecho imponible, ¿ya, queridos jóvenes? Ya se va a cortar en un minuto, enseguida les voy a mandar el siguiente link, ¿ya?
Entonces, eso se llama hecho imponible. Hecho imponible es una obligación, es un presupuesto fáctico generador que determina las obligaciones entre un importador y exportador según el momento, ¿no? Por ejemplo, el momento entre el importador y el exportador